Hola Aries, bienvenidos a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto, hoy te vas a sorprender porque te voy a hablar de alguien. Yo creo que no estás preparado para recibir tantas noticias buenas, pero superas también a alguien de tu pasado y te voy a hablar de una persona con la cual vas a conectar. Así que vamos a hablar del tiempo presente, del tiempo futuro, del renacimiento de tus nuevas de nuevas ideas en tu vida, Aries, y de este proceso de cambio y de revertir determinados acontecimientos también que fueron negativos y que ahora estás en un momento de equilibrio. Para eso te recomiendo esta piedra, este cristal, la piedra luna, que te acompañe, acompañe siempre, sobre todo para tomar decisiones, ¿no? Para clarificar y para poder mirar hacia adelante, porque dice, vas a tener, yo te decía en otra lectura, como siempre te invito a suscribirte, así no te perdés de nada, y activar la campanita, pero te habla de una persona que viene a tu vida, que viene a tu vida, por eso me habla de, yo te decía en la anterior lectura, renovación, pero dice reestructurar tu destino y cambiar sobre todo tus creencias y tus pensamientos acerca de alguien también. Dice, hay alguien que no te olvida, que hoy en día se muestra distante, se muestra como que no te necesitara, pero no puede escapar de la adversidad, dice esa persona en este momento. Tiene que reestructurar su vida antes de hablar contigo. Esa persona, o de volver a hablar contigo, tendría que cambiar muchas cosas en su destino, en su vida, canalizar energéticamente el dolor también que le provocó, la tristeza que le provocó tu partida, o el silencio que estás haciendo. Aries, esa persona, a ver, te desgastaste mucho en una relación, pero aparece alguien en tu destino del amor que supera todo lo que habías pensado. O sea, tus expectativas se superan con una conexión en tu destino del amor, que yo te decía, es abrir la ventana hacia la expansión. Dice, gran momento sobre todo para crear y crear la nueva realidad. Eres consciente de la elección del camino, dice esa carta, un propósito que se va a cumplir con alguien, y sobre todo sonreír mucho más de lo que había sonreído. O sea, me dice este mensaje, ¿no? Y habla de signos con los cuales vas a conectar fuerte, te estoy diciendo, en el plano afectivo. Pueden ser Escorpio, Capricornio, Tauro o también Virgo, signo solar o ascendente. Pero me habla del compromiso, el amor eterno y de la conexión, de la nueva estructuración de tus pensamientos, dice, de tus creencias. Dice, estás avanzando más que nunca en materia, sobre todo del dinero. Me habla alguien que viene o que quiere firmar un contrato contigo, que te va a proponer algo. Dice, la propuesta que te llega, que vas a analizar de buena forma, o sea, algo que cambia, y como que vas a descubrir algo extraño de alguien también. Dice, unas noticias que te van a sorprender. Tenés una gran imaginación, pero habla de alegría, de felicidad y sobre todo algo que se ve dibujado en tu rostro, dice Aries, tu cara de alegría, de felicidad, que otras personas te ven así. Dice como que también tenés mucho sentido del humor en este momento, Aries, y eso es muy bueno. Expansión, te dicen un secreto, dice, vas adentrándote en un tiempo de imaginación y profundidad, porque ya no te van las relaciones superficiales, relaciones que van y vienen. Dice, experimentar, sí, está bien, pero por un momento. Querés una relación profunda con esta persona, con esta persona que aparece en tu destino del amor, que es algo mágico. Que es algo mágico, que habla de evolución. Evolución o un sentido de orientación completamente diferente al que venías teniendo. Te va a buscar esa persona. Te va a buscar en las próximas horas. A ver, Aries, qué momento mágico.
Momento de descubrimiento. Habla de un regalo que te hace, pero no un regalo simple. Regalo poderoso, dice. Esta persona dice que te va a hacer. Puede ser un mensaje previamente, sí, claro, pero dice formalizar un vínculo a largo plazo. A largo plazo, me dice. La tristeza sí se disuelve tu vida. O sea, milagro divino, milagro. Milagro porque yo creo que en este momento, estás entrando en la mejor etapa de tu vida. Y tener que proponerte cosas, una llamada, un acercamiento, me dice. Eres un signo de por sí muy magnético, signo número uno del zodíaco, un signo de expansión, un signo que se libera a cada paso de preocupaciones en su vida, porque eso es lo que estás haciendo en este momento, liberándote de determinadas preocupaciones. Más que preocupaciones te tendrías que ocupar en este momento de disolver, de sacar cosas de tu vida. Entonces, cuanto menos tenés, menos cosas que contaminen tu mente, ¿no? De falsas expectativas, falsas ideas o falsas creencias. Que yo te decía, están por allí. Están por allí, pero hay algo que Aries sabe hacer y es elegir muy bien el camino. Las fuerzas me hablan de avanzar. Dice, practicar la observación en silencio. Unión muy fuerte con esta persona. Con esta persona en tu destino del amor es una unión muy fuerte. Algo mágico. Algo mágico. Algo que va a... Y es una persona que siempre está pendiente de todo lo que haces, pendiente de ti. Y eso es muy bueno. Se produce esa magia que yo te decía con una persona que quiere hablar contigo. Te van a suceder cosas impactantes, tal vez muchas cosas que no te han sucedido en este último tiempo. Por eso que habla de un camino angelical, que ya no hay barreras en tu vida, que se disipan cosas y sobre todo que soltás para reír, para sonreír, para creer. Por eso te decía el buen humor que tenés en este momento. Y mirate lo que te dice Jofiel. En los tiempos que corren hay mucha asistencia para ascender los inconvenientes. Ángeles y maestros ayudamos a la pronta iluminación del planeta que solo se llevará a cabo con el cambio interior personal que, sumado al cambio de otros en iguales condiciones, restaurará el orden divino en este maravilloso planeta. Simplemente confía, confía en tus instintos, en el propósito de cerrar un capítulo con alguien y abrir otro. Yo te decía, vas a estar entre dos amores, aparece otra persona más en tu destino del amor. Es magia pura, es magia pura. Como que le vas a buscar la vuelta y no vas a saber por qué hay tanta buena vibra. Porque si hay algo que tenés es buena vibración en este momento. Y eso es lo que otras personas perciben. Y aunque tú no lo percibas, Aries, dice, esta persona sí que lo percibe. Estas dos personas te estoy hablando. Entonces habla de disolución de preocupaciones y un completo, o sea, como que resolves algo que venía desde tu interior. Que de creencias antiguas y de relaciones pasadas, pero al final soltaste, y al final cuando soltaste a esa persona se produce la magia. Yo te decía, tenías que soltar de tus pensamientos, de tu vibración, de tu baja vibración, al pensar en esa persona que es, yo te decía, no tiene una buena frecuencia. Esa persona que estabas pensando no tiene una buena frecuencia. Estás para algo más, estás para enfrentarte al nuevo camino, a la adversidad, para reconciliarte contigo mismo, contigo misma. Habla de éxito. Estas cartas me hablan del éxito que vas a conseguir. No podés arreglar las cosas en 2 segundos, pero vas en el buen camino. Me dice, no puedes arreglar todo en tu vida de un momento para otro, pero me dice estas cartas que vas en el buen camino. A ver, también Libra. Después tenemos a Acuario,
que son signos en lo que puede ser contacto con la riqueza. Me habla de la persona que ostenta riquezas que viene hacia ti, que no sabe qué hacer con tanta riqueza, por eso te va a pedir algún consejo o algo por el estilo, algún tipo de que le digas, bueno, aquí podemos invertir este dinero o algo por el estilo. Dice como que tiene mucha fe en lo que le digas, o que confía en ti. Aries, quiere hablar contigo esta persona, estas dos personas, yo te decía. Me habla de magia, me habla de la profundidad del ser. No estás para relaciones, como te decía, que van y vienen. No estás para eso. No estás para eso, Aries. Porque si conectas con alguien así, es otra cosa. Yo te decía, es totalmente diferente a lo que venías transitando, que era un camino oscuro. Con personas tal vez un poco oscuras también. Y, y ahora, y ahora eres energía, eres pureza y desarrollas tu intuición simplemente pensa en ayudar en este momento a las personas que estén más débiles o en dificultades y eso te va a proveer. El universo te provee. Cuando estableces orden en tu vida, llega la calma y cuando crees que estás haciendo algo bien, con tu conciencia, ahí se abre el gran portal energético para ti, porque dice, estás en el camino correcto, estás haciendo las cosas bien y estás justamente pensando en cómo ayudar a esas buenas personas. Entonces hay un camino y hay una reflexión de por medio. Llega la calma, elige confiar, elige aperturarte. Dice, porque todo fluye, todo va fluyendo en tu vida. Nada se tranca, todo va bien. Ilusiones y deseos te van a llevar a grandes logros, definir un propósito. Pero me dice, estás para mucho, ¿eh? Por eso que aparecen estas dos personas en tu destino. Porque estás para... y la persona que te piensa. Pero yo creo que disolviste. A ver, le destruiste todo su ego, todo su orgullo a esta persona. Ahora le da vueltas a su cabeza, no encuentra, no haya paz ni equilibrio en su corazón hasta que no vuelva a decirte lo que verdaderamente siente por ti. Hasta que no te tengas frente a frente, esa persona no se va a cansar de repetirse a sí misma lo triste que está. Por eso que su conciencia está muy baja. Por eso te preguntaba, Aries, ¿seguir insistiendo con la misma relación? Decime tú. Yo creo que no. Y que tomé nota de los comentarios que me dejaste. Pero ahora me da la alegría, me habla de la distancia, la conexión con alguien que incluso me habla de una persona hasta famosa, hasta conocida. Qué buen momento, Aries, porque el destino te revela un propósito oculto, pero que te hace gala de tu ilusión y de tu buen hacer, y sobre todo de tu conciencia infinita, que crea tu realidad. Y cuando resolves la sombra y cuando vas disolviendo, y cuanto más te vas elevando en el plano de la conciencia, más vas creando una realidad maravillosa. Como en este tiempo que yo estoy viendo un mar azul cristalino frente a mis ojos, en el mundo real, por algo, ¿no? Por algo. Habla en este tiempo, Aries, que tenés que hacer lo suficiente para transmutar energéticamente, para ir a otro grado u otro nivel. Y solamente lo vas a poder hacer dejando ir, soltando esos pensamientos recurrentes que muchas veces tenés en bucle y sobre todo cambiando o reestructurando la forma que ves las cosas o tus creencias. Dice, se hace la luz. Yo, en la anterior lectura, que casi me pongo a llorar, porque te dije que veía justamente a esa persona soltando lágrimas de fuego, por no haberte superado. Pero yo creo que estás para mucho más
estás para una relación, estamos hablando de carácter espiritual y de sacar pesadas mochilas o pesadas cargas que llevas arrastrando hace mucho tiempo a tus espaldas, y que ahora te veo con esa cara sonriente, feliz, llena de alegría. Y eso quiere decir que estás en el buen camino y viviendo con propósito, viviendo con alegría, felicidad y conectando con esta alma gemela. Al final te decidís. Al final la segunda persona que aparece no, te decidís por la primera. Eso lo vamos a ver en las próximas lecturas, Aries. Me encantó estar contigo y nos vemos dentro de poquitos días nada más, así que recordá suscribirte para que estemos en contacto. Muchas gracias, Aries, y nos vemos muy pronto.